con esto estamos cerrando esta primera parte, pero no. Tercer tema de la segunda fase. Bien, entonces cuando hablamos de glaucoma, hablamos de una patología que es de las más importantes en cuanto a lo que es pérdida de la visión que se va a realizar en forma irreversible, ¿ya? Al contrario de la catarata, que es una causa importante de pérdida de visión que es reversible, esta sí es irreversible y por su forma de presentación, que es casi asintomática, todavía pues hace más peligroso esta patología. Entonces, cuando hablamos de glaucoma, hablamos de una enfermedad multifactorial que va a producir una neuropatía óptica crónica. Toda la lesión del glaucoma se da a nivel del nervio óptico y es una lesión progresiva que a la par que ocurre una alteración en el nervio óptico va a tener una traducción en lo que es alteración en el campo visual. Y esta patología se presenta sea que exista presión intraocular elevada o presión intraocular normal. La presión intraocular elevada está presente en 70% de los casos de glaucoma. Entonces va a haber un daño secundario a pérdida progresiva de los axones de las células ganglionares de la retina. Y cuando existe este daño, va a haber una traducción en el nervio óptico que va a ser la de un aumento en la excavación del nervio óptico. Si no se trata esta patología, esto va a ir hacia una ceguera. Entonces, desde el año 2020 hay un concepto que se maneja de que el glaucoma es una neuropatía óptica crónica progresiva que se va a caracterizar por atrofia del nervio óptico y por pérdida de células ganglionares y pérdida de sus axones. ¿Ya? Antes se consideraba solamente ya la traducción de este daño en alteraciones en el campo visual. Pero ahora se está teniendo ya el concepto de pérdida de células ganglionares y pérdida de sus axones, porque con lo que es la tomografía de coherencia óptica se puede detectar esta pérdida de una forma bastante temprana. ¿Ya? Entonces, es el concepto que existe actualmente. Cuando estamos frente a un paciente que probablemente tenga glaucoma, va a haber pues cambios iniciales que no va a ser posible que la enfermedad sea detectada. ¿Por qué? Porque va a haber cambios a nivel molecular que van a expresarse por una aceleración de la apoptosis, muerte de células ganglionares y pérdida de axones, y con cambios en la capa de fibras nerviosas que no son detectables. Pero esto ya aparece en una enfermedad que todavía no es detectable. Pasa esto a lo que es una enfermedad asintomática, donde hay cambios en la cabeza de fibras nerviosas que ya pueden ser detectables, e inclusive cambios en el campo visual, pero cuando se hace este examen de campo visual con lo que es la perimetría de onda corta, o cambios en el campo visual con perimetría estándar automatizada. Ya después da lugar a lo que es un deterioro funcional donde habrá cambios en el nervio óptico, sean estas que se presenten en forma moderada, en forma severa, o ya incluso que el paciente esté en un estado de ceguera. Entonces, pues en el glaucoma se van dando una serie de cambios y los cambios más iniciales se van a notar en lo que es la tomografía de coherencia óptica. El glaucoma es una patología que se va a dar en toda persona y a nivel mundial, donde principalmente en lo que es África, en lo que es Asia y también América, tanto Sudamérica como Norteamérica. Entonces, cuando hablamos del glaucoma, hablamos de la segunda causa que va a producir una pérdida severa de la visión, una ceguera en todo el mundo. Por lo tanto, es un problema de salud pública. Y principalmente el glaucoma va a ser una patología
que va a producir ceguera en una mayor proporción, sobre todo en los pacientes de raza negra, ¿ya? Actualmente en los hispanos, en los latinos, existe la mayor prevalencia en cuanto a la aparición de glaucoma conforme pase la edad. A mayor edad, mayor prevalencia de glaucoma. Entonces, en lo que es los países en desarrollo, tenemos pues de que para el año 2020 habían 80 millones de pacientes con glaucoma y se estimaba que para el 2040 iban a ser 111 millones de personas portadores de glaucoma. ¿Dónde se presentan estos pacientes? Principalmente en la África y en Asia, siendo 3/4 partes de los tipos de glaucoma, el glaucoma primario de ángulo abierto el más frecuente. Cuando hablamos de lo que viene a ser países en desarrollo, el glaucoma se presenta con mayor incidencia, a mayor edad, mayor diagnóstico, y en ellos existe mayor riesgo a progresar hacia lo que es una ceguera, ¿ya? El glaucoma constituye un serio problema de diagnóstico en lo que es la atención primaria de salud. Por eso que en países en desarrollo el glaucoma tiende a ser más agresivo, y cuando estamos frente a un paciente con glaucoma, muchas veces se toman tratamientos que son mucho más agresivos para tratar de contrarrestar al glaucoma que se está viendo. Habíamos dicho que el glaucoma primario de ángulo abierto es la forma más común, 3/4 partes, 74% de pacientes a nivel global. En los Estados Unidos más del 80% tienen este tipo de glaucoma, ¿no? Y con mayor predilección en pacientes afroamericanos y afrocaribeños, ¿ya? Se hizo un examen o una revisión en el 2014 donde entre los 40 y 80 años en Asia 2.3% de las personas tenían glaucoma, en Latinoamérica y el Caribe 3.65% y África 4.2%, ¿ya? Esa es más o menos la prevalencia que existe a nivel mundial. Entonces, hay una serie de estudios, por ejemplo, el estudio de Baltimore que se hizo en los Estados Unidos, donde más o menos la incidencia, sobre todo en las de raza negra, entre los 40 y 49 años era de 1.2, pero que esta aumentaba hasta 11.3% en los pacientes mayores de 80 años. De la misma forma, en lo que es Rotterdam, se hizo este estudio en Europa con una prevalencia mayor del 55% de 1.1%, pero esas personas a 10 años tenían un riesgo de 2.8%. Lo que llamó la atención en estos dos estudios es el hecho que 50% de los pacientes no conocían su diagnóstico. Hay otros estudios que se hizo, por ejemplo, en Barbados, ¿no?, en afroamericanos, donde en los mayores de 40 años se tiene un 7% de incidencia, y que la edad avanzada, conforme avanza el tiempo, se constituye un factor de riesgo importante para la prevalencia e incidencia de glaucoma. De la misma forma, se hizo un estudio en lo que son latinos, que se determinó que en mayores de 40 años el 4.7% tenían glaucoma, pero en los mayores de 80 años teníamos una incidencia de 22%. Y en este estudio de los latinos se vio que el 75% de las personas no conocían su diagnóstico, ¿ya? Entonces, pues, cuanto más tiempo pase en toda población del mundo, sobre todo en los pacientes de raza negra y los latinos, tenemos más prevalencia de glaucoma. Entonces, nosotros los latinos actualmente tenemos pues una alta prevalencia, cuanto más edad tengamos, y sobre los 80 años un 22%, la mayor de todas las razas, con el agravante de que un 75% de la población que tiene glaucoma no conoce su diagnóstico.
¿ya? Entonces, esta es una patología pues, que llega a la ceguera porque tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo tienen un porcentaje que es más del 50% de personas que no conocen su diagnóstico, que no saben que tienen glaucoma, pero cuyo daño sí está ocurriendo. Entonces, en Latinoamérica se está convirtiendo en un problema muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener ciegos por glaucoma, por no tener un diagnóstico adecuado en un porcentaje alto de nuestra población que presenta glaucoma, 75%, y además de que entre el 20 y 50% de los ingresos de las personas que tienen glaucoma se va en el tratamiento de glaucoma. Entonces se comprende de que en los países de Latinoamérica, si este porcentaje de pacientes va a gastar en su enfermedad, lo más probable es de que no se invierta en su enfermedad, ¿ya? Entonces vamos a tener pues más ciegos. Importante tener en cuenta que cuando hablamos de glaucoma, hablamos de una patología que es de inicio insidioso, que es indoloro, bilateral y simétrico y relativamente asintomático hasta las últimas etapas de la enfermedad. Y que en esta patología una de las alteraciones o daño que va a presentarse va a ser el daño en la cabeza del nervio óptico, que guardará correlación con lo que es alteraciones del campo visual. No sé si puedes ponerlo allá, para que me capture mi mejor perfil. No se preocupe. Sí, doctor, para que se vea bien. Pero más atrás tendría que ser. ¿Lo puedo usar? Y ahora sí. Para que sea todo completo. Muy bien. Entonces, si hablamos de que el glaucoma es una patología bilateral, ¿no? Entonces va a haber situaciones en que vamos a tener una enfermedad unilateral. Entonces, en estas circunstancias, tenemos que buscar otra etiología que podría estar en lo que es una neuropatía compresiva, infiltrativa o isquémica. De la misma forma, hay que tener en cuenta de que puede haber en un paciente que sospechamos glaucoma una disminución de la agudeza visual, puede haber discromatopsias adquiridas, puede haber presencia de lo que es alteraciones en la respuesta pupilar a la luz, etc. Pero cuando estemos frente a estas circunstancias, también debemos de buscar una evaluación médica neurológica adicional. ¿Por qué razón? Porque en el glaucoma no va a existir una disminución de la agudeza visual. La agudeza visual en el paciente con glaucoma no se pierde hasta estadios finales de la enfermedad, hasta que sobrevenga la ceguera, ¿ya? Entonces, disminución de la agudeza visual, desproporción entre la pérdida campimétrica y daño del disco óptico, problemas visuales, una edad temprana, ¿no? Menos de 40 años, todo eso debe hacernos sospechar de que hay otro tipo de patología y que no es un glaucoma el que se tiene. Entonces, cuando vayamos a ver la posibilidad de diagnóstico de un glaucoma, tenemos que hacer lo que son los factores de riesgo, ¿ya? Es importante tener en cuenta qué factores de riesgo pueda tener el paciente para en base a eso ir a buscar a estos pacientes. Y dentro de los factores de riesgo, la presión intraocular elevada que pueda ser encontrada en un paciente constituye el principal factor de riesgo, aunque
el tener la presión intraocular elevada no necesariamente es un factor de diagnóstico de glaucoma, solamente es un factor de riesgo. Si encontramos una presión con 22 milímetros de mercurio, ese paciente tiene un factor de riesgo para desarrollar glaucoma. No indica que tenga glaucoma, ¿ya? Factor de riesgo de los más importantes, ¿ya? Hay que tener en cuenta que la presión intraocular sufre un ciclo circadiano a lo largo de todo el día. ¿Qué implica esto? De que la presión intraocular está o varía en cuanto a sus niveles en la mañana, en la tarde o en la noche. Y esa variación de la presión intraocular constituye un factor de riesgo adicional para lo que constituye el diagnóstico de glaucoma. Y la elevación de la presión intraocular es uno de los factores más importantes para progresión de glaucoma, porque cuando tratamos a un paciente con glaucoma, lo único que controlamos a la fecha es la presión intraocular. Y en la medida que se controle esta presión intraocular, se evitará daño de lo que es el nervio óptico, daño de progresión del glaucoma en la medida que el campo visual no esté alterado. Entonces, dentro de lo que son factores intraoculares, ¿no? La presión intraocular constituye el factor de riesgo más importante para el desarrollo del glaucoma, pero es importante tener en cuenta también el grosor corneal. Pacientes que tengan una córnea muy delgada constituyen un factor de riesgo para lo que es el desarrollo de glaucoma, ¿no? Entonces, la córnea delgada es un factor de riesgo que también se relaciona con lo que es la progresión del glaucoma. Otros factores de riesgo tenemos la edad y la raza. La prevalencia aumenta dramáticamente cuanto más edad se tenga. Actualmente con la esperanza de vida que se tiene, vamos a tener pues a futuro mucho más glaucoma de lo que se tiene a la actualidad. Al 2040 se dice que debe duplicarse la cantidad de glaucoma que existe a la fecha. Entonces, con la edad, el campo visual tiene hasta 7 veces más probabilidad de progresar en los mayores de 60 años con glaucoma que en los menores de 60 años. Entonces, con el tiempo, con la edad, no solamente vamos a tener una mayor prevalencia, sino también una mayor posibilidad de progresión de daño, ¿ya? Entonces, hay mayor riesgo de progresión de glaucoma de ángulo abierto con la edad. La raza constituye un factor de riesgo también, sobre todo la población de raza negra, donde vamos a encontrar una presencia de glaucoma a una edad más temprana, pero sobre todo vamos a encontrar un glaucoma que va a ser mucho más refractario también a lo que es el tratamiento. Y en los pacientes de raza negra, la ceguera por glaucoma es hasta 4 veces más frecuente que en otro tipo de raza. Entonces es muy importante pues esto. La historia familiar de glaucoma constituye otro factor de riesgo porque hasta en 3.7 veces se incrementa la posibilidad que pueda tener una persona glaucoma si tiene un hermano con glaucoma, ¿ya? Entonces, la historia familiar es importante, o sea que el padre, hermanos tengan glaucoma. Y dentro de lo que viene a ser características intraoculares o oculares, también consideremos a la miopía. La miopía se dice que es otro factor de riesgo debido a que cuanto mayor
miopía tenga el paciente, más probabilidades de desarrollar glaucoma. ¿Ya? Entonces, todos estos factores constituyen pues factores de riesgo para el desarrollo de glaucoma. Muy bien, entonces habíamos dicho que el factor más importante para lo que constituye la aparición de glaucoma viene a ser pues estos factores de riesgo, y cuando hay glaucoma el daño se va a producir en lo que es la cabeza del nervio óptico. Y el nervio óptico está formado ¿por qué? Por la prolongación del sistema nervioso central, que está formado por 1.200.000 axones que van a conectar lo que es la retina con la corteza occipital. El nervio óptico es el principal órgano blanco en el glaucoma, y como toda estructura nerviosa, cuando sufre un daño, pues no se va a regenerar. Y el daño se va a producir en el glaucoma, ya sea por cuestión mecánica, por cuestión vascular, por apoptosis. Ahora está al 100%, ¿por qué no se escucha nada? ¿Qué pasa? ¿Dónde cuesta la plata? Bueno, debería. Y acá, ¿vale? Líquido claro. Te escuché, pero de acá. Pero está bien, pero que acá de donde se hace, sí.
Un líquido claro fluye a través de la cámara anterior al frente del ojo, alimentando los tejidos. En el ángulo abierto, donde se unen la córnea y el iris, el líquido fluye a través de una malla esponjosa y sale del ojo. Pero si pasa muy lento, la presión adentro del ojo aumenta a un nivel que daña el nervio óptico, resultando en la pérdida de visión debido a un glaucoma del ángulo abierto. Si no se trata, la pérdida de visión avanza y pasa de una visión normal y sin dolor a una pérdida de visión periférica o lateral y eventualmente con pérdida total de la visión. Listo. Entonces, cuando estamos ante un paciente con glaucoma, ¿qué es lo que va a existir? Va a existir una alteración en la salida a través de la malla trabecular, ¿ya? Por diferentes razones. En la malla trabecular va a haber una alteración en la salida donde se enlentece la salida del humor acuoso y esto hace que se traduzca en aumento de la presión intraocular. Entonces, en condiciones normales, el líquido que está siendo formada por el cuerpo ciliar va a salir a través de la cámara posterior, a través del iris, pasa a la cámara anterior y de ahí a la malla trabecular, canal de Schlemm y superficie ocular. ¿Ya? Entonces, este proceso que es en forma constante dada dentro del ojo, se va a ver pues enlentecido por problemas a nivel de la malla trabecular. ¿Ya? No se sabe bien la causa, pero el problema es alteraciones en el flujo de salida en la malla trabecular, no tanto en la producción de lo que es el humor acuoso. Entonces, para que ocurra el glaucoma, se dice que hay una teoría biomecánica, vascular y neuroquímica que va a explicar la patología del glaucoma. En la teoría biomecánica va a haber una alteración a nivel de la lámina cribosa por el aumento de la presión intraocular. Es a través de la lámina cribosa que va a pasar el nervio óptico hacia lo que es la corteza occipital y ahí se produce pues un daño mecánico. La teoría vascular implica que hay una disminución de la perfusión del nervio óptico con presión intraocular elevada. Y esta presión o esta disminución de perfusión del nervio óptico produce pues una desregulación vascular con las fluctuaciones de la presión intraocular. Y esto se traduce en lo que es daño del nervio óptico. Y en la teoría neuroquímica implica que haya un estrés oxidativo que va a producir inflamación de la malla trabecular, que va a haber una disfunción mitocondrial de la capa de células ganglionares y muerte celular. Todo esto confluye a que exista pues la presencia de glaucoma. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología del glaucoma, se va a centrar principalmente en lo que son los mecanismos de obstrucción de salida del humor acuoso, donde en la malla trabecular, donde se ha determinado que existe un aumento de la matriz extracelular y una acumulación de material de placa, los mismos que van a hacer de que el flujo de humor acuoso a través de la malla trabecular se vea alterada, ¿ya? De tal forma que va a existir un daño del nervio óptico, sobre todo el recuento de axones, con la cantidad de material de placa en el tejido yuxtacanalicular, ¿ya? Esto es el factor más importante que va a darse en lo que es el glaucoma, y además de que existen factores genéticos que están siendo identificados en lo que es la génesis de este glaucoma. En un 4% de los casos se ha determinado que el gen que va a producir la miolicina se ve alterada de tal forma que esta miolicina también va a estar presente en cantidades mayores en lo que es la malla trabecular, con consiguiente aumento en la dificultad de salida del humor acuoso.
En tal caso, lo que se está encontrando a la fecha es pues de que existen algunos genes que tienen expresión sobre todo en esta desregulación a nivel de la malla trabecular. Habíamos dicho, el tamizaje se puede hacer a nivel primario, es un tanto complicado, porque para hacer el diagnóstico o un tamizaje eficaz tendría que contarse con mucho equipo que de repente no sería adecuado el instalarlo a nivel primario, ¿ya? Por lo tanto, los tamizajes no se recomiendan. Pero ¿cómo se puede hacer prevención? A través de lo que significa los factores de riesgo. Personas mayores de 50 años de raza negra con antecedente familiar de glaucoma debieran de tener una evaluación por la especialidad. Bien, hay algunos glaucomas secundarios que hay que mencionarlos, ¿no? Que van a ser resultado de una enfermedad subyacente ocular. Tienen una presentación mucho menor, casi el orden de 0.1%, y los glaucomas secundarios generalmente tienden a ser unilaterales, cualquiera que sea el origen de esta glaucoma secundario. Una causa del glaucoma secundario es el glaucoma neovascular. ¿Cuándo se presenta un glaucoma neovascular? Cuando existe una alteración a nivel de la retina, sea por patologías como retinopatía diabética, como obstrucción de vena central de la retina, donde estas patologías producen lo que es una isquemia retinal. Y producto de esta isquemia retinal sobrevienen vasos anómalos que van a estar sobre la retina, sobre lo que es el iris, sobre la malla trabecular. Y cuando están presentes sobre el iris, sobre la malla trabecular, sobreviene pues este glaucoma neovascular que va a presentarse con dolor ocular, presión intraocular elevada, enrojecimiento ocular, inyección ciliar, etc. El tratamiento en estos casos, ¿cuál va a ser? El tratamiento de fondo, el tratamiento de la enfermedad que está causando todo esto. ¿Cuál es? La isquemia retinal. Hacer una fotocoagulación retinal sería el tratamiento. ¿Qué ves? Se ve una opacidad de la córnea y ojos rojos, más con inyección ciliar. Inyección ciliar. ¿Qué te parece? ¿La lista tiene? Dos compañeros faltan apuntarse atrás. A ver, ¿qué ves? Primero hay la inyección ciliar. Ya. A ver, una tercera. Doctor, yo veo una ocupación del ojo. ¿Una qué? Que la cámara anterior para mí está como que ocupado. O sea, como que la opacidad, hay como líquido y aparte de que en el ojo de abajo está con midriasis. Ya. A ver. Sí, doctor, o sea, precisamente opacidad, el hecho de que también hay un poco de inflamación alrededor. ¿Alrededor de qué? Bueno, a ver, en la imagen inferior, ¿qué vemos? Vemos una zona mucho más congestiva en esta zona, ¿verdad? Pero esto es el iris. Y esta congestión es ¿por qué? Porque hay vasos sanguíneos que usualmente no existen. Esta es una neovascularización. De la misma forma que existen vasos sanguíneos que están
sobre lo que es el iris, neovasos. ¿Por qué aparecen estos neovasos? Isquemia retinal. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Porque esto ya es un glaucoma neovascular. PAN, fotocoagulación retinal, ¿ya? Que es la que origina todo esto. Otra causa de uveitis secundaria, perdón, de glaucoma secundario lo constituye la uveitis. Ese proceso inflamatorio que se va a presentar a nivel intraocular, que se va a traducir sobre todo, ¿cómo harían el diagnóstico de uveitis ustedes? ¿Recuerdas? O sea, los síntomas presentaba lo que era miosis el paciente como ¿Qué tal. más? Principalmente el dolor. ¿Ya? Miosis, Miosis, dolor ocular, etcétera, pero en contexto de ojo rojo. ¿Ya? Entonces, ustedes ven un ojo rojo con miosis, dicen, este tiene uveitis. ¿Por qué? Porque no van a poder ver lo que está pasando dentro del ojo, que se va a producir por reacción inflamatoria intraocular, donde habrá lo que es precipitados retroqueráticos finos, que va a ser difícil evaluar a simple vista. Habrá procesos de sinequias entre lo que es el iris con el cristalino. Habrá reacción inflamatoria en lo que es la cámara anterior, ya sea que haya células, ya sea que haya hipopio, etc. Entonces, esta reacción inflamatoria puede afectar lo que es el área trabecular, con células inflamatorias ahí, con sinequias, etcétera, que hacen que pueda haber un problema de glaucoma secundario. ¿Qué explicación era para esto? ¿Recuerdan? ¿Qué habrá está pasando ahí? Sinequias. O sea, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Ha habido una uveitis. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Y por qué se presenta eso? Porque hay una reacción inflamatoria, esta pupila ha estado más miótica, ¿no? Se reconoce que hay una reacción inflamatoria y cuando se reconoce una reacción inflamatoria, había una pregunta de examen, ¿qué es lo que se hace cuando hay una uveitis? Se usa midriáticos y se usa corticoides, ¿no? Entonces, si está en una situación de miosis y se usa midriáticos, esto que ya estaba pegándose se rompe y adopta toda esta nueva posición de midriasis. Se rompe, pero ¿por qué se pega? Porque esto, ¿qué significa? Iris que estaba pegándose a lo que es el cristalino, ¿ya? Esto ocurre en una uveitis. Esta reacción inflamatoria ocurre a nivel de malla trabecular, por eso aumenta la presión intraocular. ¿Qué estamos viendo acá? Hipopio, ¿ya? Reacción inflamatoria en cámara anterior, producto también de una uveitis. Y el glaucoma traumático, ante un trauma ocular, puede haber una alteración traumática del sistema de drenaje del humor acuoso en lo que es la malla trabecular. Por eso, en pacientes que tengan un traumatismo contuso, ¿qué es lo que debe hacerse? La determinación de la presión intraocular para ver si ha existido o no esta lesión traumática del sistema de drenaje que puede producir un glaucoma
secundario. Bien, ahora sí veamos lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto. Cuando hablamos de glaucoma primario de ángulo abierto, hablamos de lo que es el glaucoma más frecuente. Habíamos dicho 3/4 partes de la población sufren de glaucoma de ángulo abierto, más frecuente en mayores de 50 años, es crónico, ¿ya? Su evolución es de meses, años, y la lesión también se produce en meses, en años, ¿ya? Bilateral, pero no siempre simétrico, pero tiende a ser bilateral, asintomático, indoloro, que va a producir alteraciones en la cabeza del nervio óptico, que producirá lesiones típicas que nos harán a nosotros ver la necesidad de hacer otros exámenes auxiliares para diagnóstico de enfermedad, como el campo visual, donde podremos encontrar alteraciones en el campo visual. ¿Qué dice, por favor? ¿No afecta la visión central? Ya. Todo un slide para esto, ¿por qué? Porque es importante, así de sencillo, ¿ya? La agudeza visual es normal en un paciente con glaucoma. Puede que tenga un vicio de refracción, pero con sus lentes es una visión normal. Y eso es importante, ¿por qué razón? Porque nosotros vamos a intervenir, vamos a dar tratamiento a un paciente que es asintomático, a un paciente que tiene buena visión y que con el tratamiento el paciente que va a tener efectos secundarios, enrojecimiento ocular, molestias oculares, etc. ¿Ya? Entonces, pues el paciente en algún momento va a decir, pero si el medicamento me hace más daño que bien, con toda razón, porque el paciente se da cuenta que ve bien, que no tiene molestias, que las molestias vienen cuando se echa la gota. ¿Ya? Entonces, no afecta la visión central, eso ténganlo presente. Ya lo dijimos anteriormente, que si alterara la visión central, hay que buscar otra opinión porque probablemente no estemos ante glaucoma. Los factores de riesgo hay que tener en cuenta, el más importante, presión intraocular elevada, fluctuaciones en presión intraocular, espesor corneal central, la edad avanzada, los pacientes de raza negra, historia familiar positiva. ¿Qué otro factor de riesgo falta acá? Ah, la lista. ¿Cuál? Pero eso ya está en lo que es raza. Pacientes miopes. ¿Ya? ¿Y cuál era la relación con miopes? No hay 27 acá, pero no sea uno que se ha ido. 3, 5, 6. Dos grupos me han escrito de que por temas de rotación no podía venir, se me han mandado foto. Ya, pero eso es aparte. Aparte. O sea, se considera. Ay. Tienen que aprender en su vida a cuando hagan las cosas no dejar huellas, hacer un trabajo limpio, como quien dice. Acá te das cuenta, Pegue, que hay falsificación. Si hay 15, puede un 16 pasar desapercibido. Y para que ese 16 pase desapercibido, no me numeren. Cuando está numerado es más fácil de hacer seguimiento. Mírame, hasta eso tengo que decir. Tienen que aprender a no dejar huellas.
Y cuando hagan sus historias clínicas, tienen que poner datos, datos que te cubran de patologías más severas, para que en algún momento digas, pensé en esta patología. Ahí están los signos negativos que dicen que no hay esa patología al momento del examen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en situaciones así de cuando ocurre algún evento no deseado, cuando se audita la historia clínica y te dicen, ay, ¿por qué no pensaste en esto? Sí lo pensé. ¿Y dónde lo plasmaste? No hay. Y de repente en eso que tú pensaste y no plasmaste, fue el factor desencadenante de todito. Y tú figuras como que no lo pensaste, porque no está en la historia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué síntoma puede tener el paciente? Algunos refieren pues visión empañada. Que hay dificultad para lo que es la adaptación a situaciones de oscuridad. Puede haber anillos a colores cuando uno ve la luz por el edema corneal que a veces se presenta, o puede haber algún grado de cefalea. Síntomas bastante inespecíficos que no todos los pacientes lo presentan. Entonces, cuando hay un paciente con glaucoma, hay una pérdida gradual de la visión, una pérdida periférica, una visión en túnel que se va presentando, pero en estadios muy avanzados de la enfermedad. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con glaucoma, ¿cuál va a ser la situación? De que el paciente no tiene una sintomatología que pueda orientarnos hacia lo que es glaucoma. Entonces, ¿de qué nos valemos? De la presión intraocular. ya factores de riesgo. Factores de riesgo. Díganme ustedes, si yo presentara un proyecto para detectar glaucoma en estudiantes de la Católica, ¿qué dicen? ¿Pasaría el proyecto? No por la policía. ¿Ah? No por la policía. ¿Por qué? Representa de 50 años para arriba. Claro, o sea, probablemente no encontremos a ningún paciente con glaucoma, ¿no? Entonces, pues, ¿a quiénes sí debiéramos evaluar? A los que tengan factores de riesgo que puedan presentar glaucoma, porque como síntoma no vamos a tener. Entonces, como sintomatología, no va a haber mayor problema hasta que exista alteraciones bastante marcadas en el campo visual, que son estadios finales, ¿ya? Pero como signología sí existe bastante expresión. ¿Qué podemos encontrar? Presión intraocular elevada, fluctuaciones en la presión intraocular mayores de 5 milímetros, porque hasta 5 milímetros de fluctuación se espera que exista en la población general. Más allá de eso nos indica que puede haber glaucoma, y cambios en la papila óptica que puedan decir, este paciente puede tener glaucoma. Si hay reducción de campo visual, es otra manifestación también de lo que es el glaucoma, y así como la pérdida de capa de fibras nerviosas. Si tenemos a un paciente con una visión normal, en el paciente con glaucoma, ¿qué vamos a tener? La visión central conservada, pero la visión periférica que está siendo alterada, ¿ya? Y esa alteración es una alteración que es definitiva. Entonces, pues en el glaucoma de ángulo abierto, los síntomas van a aparecer cuando está la enfermedad muy avanzada, ¿ya? Y el tratamiento, cuando se instaura, solamente va a ser de que se pretenda el no avance
del glaucoma, ¿ya? No va a curarse la enfermedad. La lesión que se encuentra al momento del diagnóstico va a permanecer. Todo el daño que ya existe al momento del diagnóstico permanece, no va a remitir con el tratamiento. Es una pérdida irreversible. Entonces, digamos como manifestación clínica en un glaucoma, son asintomáticos hasta etapas tardías. Va a haber elevación de la presión intraocular, incluso presiones tan altas como 40 milímetros de mercurio, que no van a ser evidentes en cuanto a lo que es sintomatología, porque van sin dolor, sin enrojecimiento, sin síntomas visuales, ¿ya? Puede haber presiones altas de este orden, pero como es un proceso crónico, el ojo va adaptándose a esa presión. Por lo tanto, no tiene expresión clínica. No hay pérdida de la agudeza visual, siempre se conserva la visión central, puede haber una visión en túnel, ya en estadios bastante avanzados, y esto ir hacia lo que es una pérdida del campo visual, la misma que es reversible, y una ceguera, ¿ya? Entonces esto es lo que va a ir apareciendo en un paciente con glaucoma. Para el diagnóstico tomamos la presión intraocular, vamos a ver lo que es el fondo de ojo, hacer la gonioscopía para ver el estado del ángulo, campimetría y paquimetría. La tonometría de Schultz es una forma de determinar la presión intraocular, no es exacta. La más exacta viene a ser el tonómetro de aplanación de Goldman para determinar la presión intraocular y sobre todo para lo que es el seguimiento de un paciente portador de glaucoma, ¿ya? Es muy importante la determinación de la presión intraocular, sobre todo para lo que es el seguimiento, porque el único factor que con el tratamiento se va a intervenir es el de la reducción de la presión intraocular. Tonómetro de aplanación, que también puede ser para los niños, tonómetro pediátrico, que bajo sedación se va a examinar. El siguiente paso viene a ser el determinar cuáles son los cambios que existen en el nervio óptico producto de esta presión intraocular alterada. Encontraremos pues primero lo que es la excavación del disco, la hemorragia del disco, la presencia de muesca, adelgazamiento del anillo neural y asimetría de los dos nervios ópticos. Esto es lo que debemos de encontrar, o si encontramos esto, debemos sospechar de que probablemente exista un glaucoma, donde va, en caso de glaucoma, producir una excavación óptica que va a ser progresiva a lo largo de la enfermedad. Si tenemos un nervio óptico, ¿no? El nervio óptico, que es todo esto, por la parte central hay una parte más blanquecina por donde emergen los vasos y arterias, vasos arteriales y retinales, de tal forma que por donde emergen estos vasos, esta excavación representa el 10 a 20% de lo que es el área de toda la papila, ¿ya? Entonces, en el glaucoma, ¿qué es lo que va a existir? Un aumento de esta excavación, la misma que se va haciendo cada vez más grande. Ese aumento de la excavación, más allá del 20 o 30% de lo que es el área de la papila, ya representa una excavación del disco, ¿ya? Entonces, si ven una excavación como está en el lado de la imagen superior, ¿qué haría Vanessa? Parece una excavación bastante alta. ¿Cuánto de excavación crees que es aproximadamente? 60%. Quizás 50-60% de lo que significa
todo el área de la papila. Si ven esa excavación, ¿qué van a pensar? Este paciente probablemente tenga glaucoma, ¿no? En la imagen inferior, ¿cuánto de excavación hay? Un poquito mayor, ¿ya? Entonces debe llamar la atención. Solamente que acá en esta imagen inferior tenemos además lo que es una hemorragia sobre lo que es el disco óptico. Cuando hay una hemorragia en el disco óptico asociado a lo que es una excavación mayor, entonces pensar en un glaucoma a tensión normal, ¿ya? A tensión normal. Estamos viendo ahorita los glaucomas que son producto de una presión intraocular elevada, ¿ya? Entonces, esta hemorragia del disco se encuentra más en glaucoma de tensión normal. Si tenemos una excavación grande, es lógico que el anillo neural adelgace. Este adelgazamiento del anillo neural es otro factor a tener en cuenta como un hallazgo de paciente con glaucoma. Si a esta excavación se presenta una muesca, ¿no? Esa muesca, si ya es indicativo que el paciente tiene glaucoma, se dice que es un signo patognomónico de glaucoma, ¿ya? La presencia de muesca. Si hacen el examen, ojo derecho, ojo izquierdo, ¿qué les llama la atención ahí? A ver, Tiffany en clase, con Dori, también, Jonathan, también, Raquel, también, y Michelle Rojas, y Viluz. Eso es un grupo. Ya. Son grupos, ¿se da cuenta, doctora, esa con la misma lista? Sí, pues. Ya, todito lo primero, con excepción tuya, toditos no están. O sea, no está también Mauro, Esteban ni Rodrigo. Están en clase. Ya. Vanessa. Ya. Carla Alejandro Pacheco. Ese lo ha puesto que no vino la Carla. Nicole Talavera. ¿Qué te llama la atención ahí? Precisamente como lo dice, que no tienen la misma, el porcentaje de los nervios ópticos son diferentes, ¿no? La composición. Ya. En el caso de la figura A es mucho más que en la figura B. ¿Cuánto excavación en la En la A se las paso, no sé, 80, 75% quizá. y en la B? Yo creo que 55, 60. Ya. ¿Qué dice Edith Martínez? Doctor, o sea, yo noto que está asimétrico por el diámetro básicamente, entonces en el B noto que está más grande el diámetro y en el A está más pequeño. Ya. Treyes Hendrik. ¿Cierto? Sí, yo también veo la simetría en la excavación. Ya. ¿Dónde está más grande? Donde está la flecha azul, está más grande. Ahí está más grande. Claro, hay una excavación asimétrica entre uno y otro ojo. Esta asimetría, cuando se encuentra, también es un factor que indica fuertemente la presencia de glaucoma. Y la flecha está indicando además la presencia de una muesca. Entonces, con todo eso, hacemos pues ya el diagnóstico de glaucoma
en forma clínica. ¿Ya? También puede haber una serie de cambios ya a nivel peripapilares, la zona beta, la zona alfa, que son zonas de hiperpigmentación, de lo que es hipopigmentación, que también cuando se encuentran se dice que el paciente puede tener glaucoma. De la misma forma, la pérdida de fibras nerviosas que muchas veces no se pueden ver en lo que es el examen de fondo de ojo, pero que sí se traduce en la OCT, puede haber esta pérdida de células nerviosas que también dicen que el paciente puede tener glaucoma. Bien, la gonioscopía es otra forma de evaluar a un paciente con glaucoma. No determina si el glaucoma es de ángulo abierto o de ángulo cerrado, pero sobre todo dentro de los pacientes que tienen glaucoma de ángulo abierto, nos va a determinar qué tipo de glaucoma tiene el paciente. ¿Ya? De pronto podemos encontrar pues reacción inflamatoria, pigmento en lo que significa la malla trabecular. Podemos encontrar sinequias en la malla trabecular que van a hacer de que la presión intraocular esté elevada. María Ángela Neira. A ver, ¿qué signos oculares encontramos en un glaucoma crónico? Que te digan que tienen glaucoma, probablemente tenga glaucoma. Ha habido una disminución de la agudeza visual. ¿Qué más? Al fondo de ojo voy a ver la excavación. Ya, También el color va a estar blanco y no tanto amarillo. El borde va a estar no definido. ¿por qué va a estar no definido? Por el aumento de presión como fusiforme y esto. Ya. Nicole Arenas, signos oculares que se encuentran en un paciente con glaucoma crónico. Ya, ¿qué más? ¿Cuál más? Pablo Daniel Dávila. Yo creo que podríamos encontrar quizá un globo ocular Petri para hacer la tonometría. Ya. Sebastián Chávez. ¿No está? María Ángela. Brian Quintanilla Quispe. No sé, Brian. Si los conozco, ¿cómo se han sido mis alumnos en un grupo ahí, ya los ubico más o menos. Chamadia Pilar Gutiérrez. ¿Qué signos oculares de glaucoma crónico recuerdas? Excavación, ojo rojo. A ver, Puede ser la atrofia ocular, la excavación, elevación de la presión intraocular y tal vez disminución de lo que vendría a ser el globo periférico. ya, bueno, ya. Pero si estamos hablando hace poquitito, ¿qué signos oculares encontramos en el glaucoma? Excavación ocular. Producto de la excavación, disminución del anillo neuroretiniano. Lo que es la presencia de muesca. Lo que es
la presencia de asimetría ocular, lo que es la pérdida de capa de fibras nerviosas, ¿no? Y las zonas alfa y beta peripapilar. ¿Ya? O sea, si nosotros encontramos a un paciente portador de una presión de 22 milímetros, el siguiente paso es si esa presión está haciendo daño a la cabeza del nervio óptico. Y este daño se traduce por lo que hemos dicho: excavación, asimetría, muesca, pérdida de fibras nerviosas, etc. ¿Ya? En el glaucoma crónico es importante esto. ¿Por qué razón? Porque el determinar una presión intraocular alta no es glaucoma. Es solamente un factor de riesgo, el más importante para desarrollar glaucoma. ¿Y cómo está la agudeza visual en un paciente con glaucoma? Visión normal, sí le estamos diciendo acá, visión normal. ¿Ya? Ahora, un ojo pétreo. ¿En quién se encuentra un ojo pétreo? ¿Qué glaucoma? Glaucoma de ángulo agudo, que es totalmente diferente. En un glaucoma agudo, nosotros hacemos fondo de ojo. A ver, glaucoma agudo, que dijiste pétreo. ¿Cuáles son los signos oculares que encontramos en un glaucoma agudo? ¿Ah? Miriasis. ¿Ah? Ojo rojo. Ya, ojo rojo con inyección ciliar. ¿Qué más? Dolor ocular, pero signo ocular. Edema corneal. Disminución de la agudeza visual. Listo. Como no vas a tener un tonómetro para evaluar la presión intraocular, haces una palpación digital y vas a encontrar pues una palpación así, una palpación ahí. Para glaucoma, para el ojo normal. ¿Ya? Pero en el glaucoma crónico, ¿cuál es el nivel de presión que se maneja? Presiones relativamente bajas, pero fuera de lo normal. 22, 23, 24 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y en el glaucoma agudo, 30, 35, 40, 50 milímetros de mercurio. Pero que en el glaucoma crónico puede haber presiones de hasta 40 que no te das cuenta. Pero la mayoría son presiones de 22, 23, 24, 25 milímetros que van a producir daño, pero en el tiempo. ¿Qué tiempo? 10, 15, 20, 25 años. ¿Ya? En el glaucoma agudo no. El daño se produce en horas, días. Si tienes 3, 4 días con glaucoma agudo, vas a encontrar una determinada lesión a que si ese paciente es atendido a los 10 días. Es muy diferente. El daño es mucho más rápido. Por lo tanto, en el glaucoma agudo, damos tratamiento ¿cuándo? No. Apenas hagas el diagnóstico.
Haces el diagnóstico, ¿a ti qué te importa? Bajar la presión intraocular. ¿Hay que hacer fondo de ojo? ¿Para qué? Lo que importa es que esa presión que tiene hoy día no dañe más, ¿ya? Pero en el glaucoma crónico, ¿cuál es la conducta? Encuentras una presión de 25, entonces dices, ¿estará haciendo daño al nervio óptico? Evalúas al nervio óptico. Encuentras algún daño del nervio óptico, confirmas el diagnóstico con un campo visual. Tienes el diagnóstico y haces el tratamiento. ¿Ya? Sencillo. ¿O no? Pero sí está claro. Vamos a decirlo de otra forma, pero cuando avancemos 3 slides más, porque para que se olvide y vuelvan a recordar. Se les explica, ustedes dicen, vuelven y vuelven a olvidarse. Bien, entonces, ya tenemos lesión en el nervio óptico, pero no sabemos si es glaucoma. ¿Ya? Entonces, pedimos una tomografía de coherencia óptica. La tomografía de coherencia óptica nos da un daño estructural de todo el polo posterior. ¿Qué parte? El nervio óptico, la mácula, y nos mide la cantidad de fibras, de la capa de fibras nerviosas retinales y la capa de fibras de células ganglionares que hay en la retina. ¿Ya? Entonces, este examen nos da un diagnóstico bastante precoz de lo que vendría a ser un glaucoma. Para evaluar lo que es la capa de fibras nerviosas, se ve mejor a nivel de la papila y la capa de células ganglionares a nivel del área macular. ¿Qué es lo que va a existir en la tomografía de coherencia óptica relacionada al glaucoma? Una disminución en la cantidad de capa de fibras nerviosas y una disminución en la capa de células ganglionares. Cuando encontramos esto, que está indicándonos un diagnóstico precoz de glaucoma. ¿Ya? Un diagnóstico que aparece cuando ni siquiera hay alteración en el campo visual. Bien. Entonces la OCT va a ser mucho mejor en lo que vendría a ser la detección de un glaucoma a nivel temprano. ¿Ya? Y el campo visual es mucho mejor ya en estadios de glaucoma en sí, en estadios más avanzados. Y es por eso que el seguimiento del paciente con glaucoma se hace pues con lo que viene a ser el campo visual. Y el campo visual todavía se necesita para hacer el diagnóstico de glaucoma. Podemos tener un diagnóstico con OCT, que implica un diagnóstico temprano de glaucoma, aquellas personas que tienen una disminución de la cantidad de células nerviosas, una cantidad disminuida de células ganglionares, van a hacer probablemente glaucoma en los próximos 6, 7, 8 años. ¿Ya? O sea, no es tampoco un diagnóstico claro de glaucoma. Por lo tanto, muchas veces el tratamiento tampoco se instaura. ¿Ya? Y cuando evaluamos progresión, el OCT, la determinación de la capa de células ganglionares representa un resultado mucho más confiable para hacer el seguimiento. ¿Ya? Sobre todo en los casos leves de enfermedad. Entonces la OCT es útil a través de diferentes etapas del glaucoma. Sí, es un examen que nos detecta progresión en glaucoma preperimétrico, ¿ya? Pero no es un examen coadyuvante.
subyugante, ¿ya? No nos determina a ver si hay o no alteraciones. Bien, el campo visual computarizado sí es un examen de tipo funcional. Entonces, pues, este examen nos va a determinar cuánto daño puede tener ese nervio óptico por efecto del glaucoma, y es bastante útil para el diagnóstico de glaucoma y es útil para el seguimiento de glaucoma. Existe lesión que puede aparecer en la parte central del ojo, ¿ya? Pero las lesiones más importantes que van a aparecer en el glaucoma van a ser las lesiones periféricas. Las lesiones periféricas que irán variando, ¿no? Una progresión indicará cuanto más periferia esté siendo tomada. Desde la periferia puede haber un compromiso a nivel central, pero ya en estadios muy avanzados. Puede haber una visión tubular con una visión de 20-20, de una visión normal, pero esa visión tubular es una visión pues que está a costa de muy pocas células y esto se puede perder en cualquier momento, más con alguna noxa quirúrgica. Entonces, pues, la visión central va a verse mantenida hasta estadios finales de la enfermedad. Si ya tenemos a un paciente portador de glaucoma, entonces hay que instaurar tratamiento. Y el tratamiento está orientado a lo que es la determinación o la disminución de la presión intraocular, que es el único factor que podemos controlar con la medicación a los momentos actuales. Reducir la presión intraocular hacia lo que se llama una presión objetivo, una presión diana, de tal forma que esta determinación de la presión intraocular cumpla pues con lograr una presión meta, de tal forma que esta presión objetivo que estamos logrando no permita que siga habiendo daño en lo que es el campo visual, ¿ya? Entonces, cuando nos fijamos una presión objetivo, debemos de pensar en esto. Tenemos que pensar también en la tolerancia y el cumplimiento que pueda tener el paciente y que la medicación que se dé sean y tengan mecanismos complementarios para que pueda aumentar su resultado. Entonces, existen estudios amplios que han determinado más o menos cuál debe ser el nivel de presión intraocular que debe de lograrse. El hecho es de que debe haber una disminución de la presión intraocular por lo menos entre 20% en los casos de hipertensión ocular, en los casos de glaucoma leve. Ya cuando exista un glaucoma más avanzado, un glaucoma que esté progresiva, la presión debe ser bajada a un porcentaje más importante, a un 33%, y en los casos avanzados la presión debe ser menor a 14 milímetros de mercurio. De las 10 a 20 milímetros, que es normal, la presión debe ser menor a 14 milímetros, que con esto se ha determinado que lo que es el avance, la progresión de daño en el nervio óptico y en el campo visual no se da, ¿ya? Entonces, en los casos avanzados, tener a menos de 14 milímetros de mercurio. Tolerancia y cumplimiento. Un paciente que usa productos oculares para bajar la presión va a tener estos efectos secundarios: enrojecimiento ocular. Paciente que se da, ¿no? O el tratamiento se da en pacientes, sobre todo ya ancianos, que muchas veces viven solos o con otro anciano al lado,
la gota, que debe usar un mes, pues no entra al objetivo y la gota se termina a los 15 días, 20 días. Y esto genera un problema a su economía. Entonces, un paciente que tenga efectos colaterales, que afecte su economía, que vea bien, que no tiene molestias, ¿qué decisión va a tomar? No va a usar la gota, abandona. Es así, es natural. ¿Ya? Entonces, en el seguimiento del paciente, ¿qué es lo que se va a hacer? Evitar que el nervio óptico esté dañado, se siga dañando, pero sobre todo que el campo visual no se vea alterado, no siga dañándose, que es más fácil de documentar, porque si tenemos una excavación de ese tipo, ver que mejoró o empeoró un poquito más esa excavación es más difícil de determinar, pero una alteración en el campo visual sí es más fácil de evidenciar. ¿Y por qué este campo visual va alterándose? Porque ha habido una presión diana inadecuada, por no cumplimiento de tratamiento y por fluctuaciones en la presión intraocular. ¿Ya? Hay que buscar una medicación donde la presión intraocular sea estable durante todo el día. ¿Qué medicación tenemos? Pues de los diferentes tipos de hipotensores oculares, los análogos de las prostaglandinas actualmente constituyen el principal medicamento para el inicio de un tratamiento monodosis. ¿Ya? Entonces, los análogos de las prostaglandinas constituyen pues el primer medicamento de elección, por lo que tiene una serie de ventajas. ¿Por qué? Sobre todo por su uso, una sola vez al día. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer esta prostaglandinas, análogo de prostaglandinas? Aumenta la salida del humor acuoso a través de la malla uveoescleral. Cuando tenemos la producción del humor acuoso, el 80% del humor acuoso sale a través de lo que es la malla trabecular, pero hay un 20% que sale a través de la vía uveoescleral, y es a través de esta vía uveoescleral que las análogos de las prostaglandinas hacen que el humor acuoso salga. Se dice que hasta en 4 veces se ve aumentado el flujo por la vía uveoescleral de lo que es el humor acuoso. ¿Ya? Entonces, los análogos de las prostaglandinas tienen una reducción entre 25 y 35% de la presión intraocular, y esta reducción de la presión intraocular se da porque hay mayor flujo, mayor salida a través de la vía uveoescleral. Ahora, ¿tiene efectos secundarios? Sí, hay efectos adversos. A nivel sistémico no son tan gravitantes porque puede haber cefaleas, síntomas gripales, mialgias, etc. Sí produce cambios a nivel ocular, entre los cuales una de las principales es el oscurecimiento del iris, y a nivel de las pestañas va a haber una hipertricosis, va a haber triquiasis, distriquiasis, y siempre va a haber hiperemia conjuntival. ¿Ya? Ojo congestivo. Como contraindicación, no usar estos análogos de prostaglandinas en caso de procesos inflamatorios, como uveitis anterior, en caso de queratitis herpética, edema macular cistoideo, etc. Entonces, este es un producto muy bueno. El otro agente viene a ser los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores eran la primera línea de elección hasta antes de la aparición de estos análogos prostaglandinas. Tienen también un buen efecto hipotensor de 20 a 30%.
y ellos inhiben lo que es la producción del AMP cíclico en el epitelio ciliar, de tal forma que hay una disminución en la secreción del humor acuoso. Esta es la forma como se reduce la presión intraocular. Muy bien, tienen efectos adversos sistémicos y oculares. A nivel sistémico, que no debe usarse en pacientes con bradicardia, broncoespasmo, hipotensión, exacerban la miastenia gravis, etc. ¿Ya? A nivel ocular, visión borrosa, hipoestesia corneal, alergias, etc. Vean a nivel local, ¿qué está produciendo? Congestión ocular. ¿Qué produce? Procesos en la superficie de córnea, queratitis. ¿Ya? ¿Cuándo se contraindica este medicamento? En casos de asma bronquial, arritmia cardíaca, EPOC, embarazo, etc. ¿Ya? Es muy peligroso el usar en pacientes asmáticos porque puede desencadenar crisis asmáticas. ¿Ya? Recuerden, una sola gota puede producir una crisis asmática. ¿Ya? No es cuestión de dosis, es cuestión de la hipersensibilidad que esto genera. Entonces, pues, usar esto con mucha cautela y tener en cuenta que la medicación se usa en pacientes ancianos y esta medicación de los beta bloqueadores puede producir en ancianos trastornos de conducta que muchas veces pueden confundirse con situaciones de demencia senil. Hay que tener en cuenta que en ancianos puede poder producir trastornos de conducta. El otro grupo de medicamentos son los agonistas adrenérgicos, que tienen una menor reducción de lo que es la presión intraocular, ya solamente de 20 a 25%. También disminuyen la producción del humor acuoso. ¿Ya? Entonces, son productos que se usan ya de manera coadyuvante con otro tipo de medicación. Y también tienen efectos secundarios en estos casos que puede producir a nivel sistémico sequedad bucal, alucinaciones, cefalea, hipotensión ortostática, etc. A nivel ocular, ¿qué puede haber? Prurito, foliculosis, conjuntivitis alérgica, midriasis relativa, etc. Se contraindica en ciertos pacientes, sobre todo en niños menores de 14 años. Entonces, son medicamentos que tienen que ir asociados pues a otro tipo de medicamento porque no tienen una gran potencia hipotensora. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica son otro producto que son bastante útiles. Existen en forma tópica, en forma sistémica. Los de forma tópica no tienen tanto efecto hipotensor, se usan asociado a otro tipo de medicamentos para potenciar el efecto de ellos. ¿Ya? Este tipo de medicamentos aumenta el flujo del humor acuoso a través de la malla trabecular. ¿Ya? Entonces, existe en forma tópica, existe en forma sistémica. Los de forma tópica van a producir, pues, a nivel local, blefaroconjuntivitis alérgica, dermatitis periocular, edema corneal, etc. Y los de forma sistémica producen parestesias, acidosis metabólica, hipocalemia, litiasis renal, gastritis, entre otras molestias. Y esta medicación o estos efectos colaterales de la medicación sistémica se presentan a los pocos días de dar el tratamiento. Entonces su uso es para casos agudos, generalmente glaucoma agudo, generalmente presiones que no se controlan adecuadamente y van a ir a un proceso quirúrgico, etc. También tenemos algunos agentes hiperosmóticos como la glicerina al 50%, el manitol al 20%, que van a presentarse o van a usarse sobre todo en casos agudos, glaucoma agudo principalmente. Esta medicación no se usa en tratamiento
sistémico de lo que es glaucoma crónico, sino solo en estados agudos. Entonces, estos agentes hiperosmóticos, ¿no? Se usan solamente 1 o 2 veces en un día, en caso de glaucoma agudo, en casos de una intervención programada por niveles de presión elevados. ¿Ya? Tener en cuenta que las combinaciones de medicaciones que se pueda dar tienen que ir asociadas a mecanismos de acción diferentes para potenciar el efecto de las gotas. A esto se ha sumado una serie de agentes nuevos que están entrando recién al mercado, entre los cuales tenemos a los inhibidores roquinasa, a los agonistas receptores de adenosina, ¿no? Que también la función más importante es la disminución de la presión intraocular, aunque también están asociados con un factor de neuroprotección. ¿Ya? En todo caso, son medicamentos de reciente aparición y se espera que a futuro la medicación no esté orientada solamente a bajar la presión intraocular, sino se oriente a situaciones de neuroprotección, con lo cual se evitaría daño a nivel del nervio óptico. Tenemos el Bimatopros SR, que son productos que se ponen, ¿no? Y son de liberación lenta. Bien, entonces la medicación constituye actualmente un arsenal para enfrentar al glaucoma en forma, digamos, bastante satisfactoria. Pero hay otro tipo de tratamientos que están apareciendo, dentro de los cuales tenemos a la trabeculoplastía láser selectiva. ¿Ya? La trabeculoplastía láser selectiva va a permitir la salida en mayor cantidad de lo que es el humor acuoso hacia la circulación general. Es un muy buen procedimiento. Actualmente se está viendo la posibilidad de que sea el factor o el tratamiento de primera línea en casos de glaucoma. ¿Ya? Probablemente esto suceda así. El inconveniente es que tiene un tiempo de duración que es relativamente corto, solamente 5 años, y de los 5 años, a los 5 años hay que replantear el tratamiento. En estos pacientes van muy bien hay muy buenos resultados, pero hay que tener en cuenta de que el uso de corticoides, ya sea en vía tópica, vía nasal o vía sistémica, desregula el efecto de este tratamiento. ¿Ya? La trabeculoplastía láser selectiva, ¿ya? No la trabeculoplastía láser como era, que es un procedimiento ya antiguo que no se está usando, que dio muy malos resultados. ¿Ya? Trabeculoplastía láser selectiva. Además, existen lo que es cirugías con incisión mínima para el glaucoma, que existen muchos y consisten en la aplicación de pequeños aditamentos sobre lo que es la malla trabecular para permitir el drenaje del humor acuoso por esta vía. ¿Ya? Son procedimientos que dan muy buen resultado, pero en situaciones de glaucoma leve a moderado. Pero es una muy buena alternativa. Ahora, la trabeculoctomía es un procedimiento, es una cirugía ocular que se hace que da los mejores resultados. ¿Ya? Es un muy buen procedimiento, a la fecha todavía es uno de los mejores resultados que está avanzado y se usa pues para glaucomas mucho más avanzados. ¿Y en qué va a consistir este procedimiento? En crear una comunicación entre lo que es la cámara anterior con la superficie ocular. Se hace un flap de la esclera, se diseca la esclera y en la parte del fondo donde está la malla
trabecular, se saca este pedazo, se corta y se cierra. Y con esto se forma una comunicación entre la cámara anterior y la superficie ocular. Tenemos una ampolla filtrante, producto de esta trabeculectomía, ¿no? Y en el procedimiento de la trabeculectomía se hace una iridectomía periférica de tal forma que el humor acuoso pase a la ampolla filtrante también desde la cámara posterior. Este es un buen procedimiento, pero existen causas de cierre de lo que es esta trabeculectomía por una reacción inflamatoria en la superficie ocular. Esta reacción inflamatoria se disminuye a través de lo que viene a ser una serie de productos antimetabolíticos que van a causar menos cierre de esta malla trabecular, ¿ya? Pero es un muy buen procedimiento. Dentro de lo que es formas de tratamiento del glaucoma, también tenemos lo que viene a ser las diferentes tipos de válvulas. Válvulas que van a tener dos partes, ¿no? Una parte tubular y otra más amplia. El tubo va a entrar a lo que es la cámara anterior, por ahí pasa el humor acuoso y ya en la parte de la válvula en sí va a pasar a la circulación general. Son diferentes productos que tenemos en lo que es pues el tratamiento del glaucoma. Entonces, para lo que es el glaucoma hay que tener en cuenta de que glaucoma es una neuropatía óptica crónica progresiva caracterizada por la pérdida de células ganglionares y sus axones. Muy bien, es un problema de salud público debido a que constituye una causa importante de ceguera. En el Perú y América Latina estamos ahora involucrados en lo que es la población con mayor prevalencia de glaucoma conforme pasen los años, y el número de pacientes con glaucoma se duplicará en los próximos 20 años. Entonces, la prevención es muy importante. Aparte de todos los factores de riesgo que implican una situación de lo que es prevenir el glaucoma, también se recomienda mantener un índice de masa corporal dentro de lo normal, ¿ya? Esto también va a hacer de que la incidencia y progresión del glaucoma sea menor. Se logra a través de una dieta saludable. Hay que realizar pues ejercicios regularmente. No sé cuántos practiquen yoga. Si practican yoga y tienen glaucoma, evitar estar de cabeza. Evitar maniobras de Valsalva, porque esto afecta lo que es progresión de glaucoma. En el glaucoma de pseudoesfoliación, evitar tomar 3 tazas de café, más de 3 tazas de café. Hacer una iridectomía láser en pacientes de alto riesgo que requieran dilatación pupilar frecuente, ¿no? Entonces, si ya se tiene un diagnóstico de glaucoma, ir sumando pues a las recomendaciones, al tratamiento, esto que acabamos de mostrar, el tener lo que es un índice de masa corporal dentro de lo permitido, tener lo que es una dieta saludable, evitar maniobras de Valsalva, entre otras cosas. Muy bien. La otra patología a tener en cuenta es el glaucoma de tensión normal, ¿ya? Presión o glaucoma que cursa como una presión normal, pero que hay daño en lo que es el nervio óptico. Por lo tanto, en este paciente también habrá lesión glaucomatosa del nervio óptico, pérdida del campo visual, es un glaucoma de ángulo abierto y ausencia de causas secundarias. Entonces, encontraremos qué cosa como signo, alteraciones en la cabeza del nervio óptico, pero que en un porcentaje importante de estos pacientes que vamos a encontrar
lo que es hemorragia en astilla sobre el nervio óptico. ¿Ya? Habrá defectos en el campo visual, alteraciones en la cabeza del nervio óptico que van a ser semejantes a los encontrados en el glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Qué es lo que puede diferenciar este glaucoma de tensión normal al glaucoma primario de ángulo abierto? De que en estos pacientes va a haber espasmo vascular periférico al frío, lo que es el fenómeno de Raynaud. Aparecen migrañas en un porcentaje mayor, puede haber hipotensión sistémica nocturna, puede haber un flujo reducido de la arteria oftálmica. O sea, aparecen una serie de cambios vasculares que no existen en un glaucoma primario de ángulo abierto, entonces hay que tener en cuenta estos hallazgos. El tratamiento también va a ser lo mismo, el tratamiento que puede ser médico, quirúrgico, etcétera, dependiendo de lo que viene a ser la respuesta al tratamiento y el grado de glaucoma que vayan a tenerse. ¿Ya? Y para terminar, tenemos al glaucoma congénito. El glaucoma congénito que puede presentarse en los 3 primeros años de vida, pero que en el 80% de los casos se presenta en el primer año de vida, siendo mayor en hombres que mujeres, y una bilateralidad en 75% de los casos. Y en estos pacientes, una manifestación va a ser el buftalmus, un ojo grande. ¿Qué implica esto? Pues ese ojo que está crecido, ¿por qué se da? Porque hay presión intraocular elevada en un tejido que está formándose, en un tejido que está inmaduro. Y este buftalmus va acompañado de anormalidades en el diámetro corneal que se llama una megalocornea. ¿En quiénes se debe sospechar que puede tener glaucoma congénito? En pacientes que tengan edema corneal, fotofobia, epífora. En estos pacientes haremos el descarte de glaucoma congénito. Se hace bajo sedación, encontraremos presiones intraoculares elevadas, encontraremos alteraciones en el campo visual, encontraremos una miopía en estos pacientes. ¿Por qué? Porque el ojo cuando crece se convierte en un ojo miope. ¿Qué signos vamos a encontrar? Epífora, fotofobia, irritabilidad, pobre visión. ¿Qué signos oculares encontraremos? Presión elevada, buftalmos, estrías de Hab, edema corneal y daño en el nervio óptico. ¿Qué están viendo? Jurado, Alejo, Tracy. ¿Qué más? Satva. Opacidad. ¿Qué más? ¿Opacidad de qué? Corneal. Ya, ¿qué más? Parece que hay epífora. ¿Qué? Epífora. Ya, epífora y edema corneal. Brian Mamani está. Brian no está. Dusan Sánchez. ¿Qué ves ahí? Hay opacidad del ojo y también hay buftalmos. Sí, pues, buftalmos. Ojo grande, córnea grande. Eso es algo que se presenta en estos pacientes. ¿Qué hay ahí? Dávila, no, ya está ya. Carlos Guamán, ¿qué ves ahí?
edema corneal. Ves a un niñito, un recién nacido de 2 o 3 meses con edema corneal, ¿qué debes pensar? Glaucoma congénito. Ves que hay epífera constante, también edema congénito, glaucoma congénito. ¿Qué se está viendo? Esto es las estrías de Hub. Hay ruptura de lo que es las capas de la córnea, y esta ruptura hace que el humor acuoso entre a través de estas rupturas y se edematice la córnea. ¿Por qué se produce esto? Por el aumento de la presión intraocular. ¿Ya? Listo, chicos, chicas, con esto terminamos, con esto están dando un buen examen.